Soy el pastor Juan José Gil. Recuerdo haber ido hace unos años, recuerdo haber ido a evangelizar a lugares remotos, lugares en pleno campo. Aquellas personas que estaban viviendo en plena naturaleza, que tenían recursos muy limitados, pero que estaban en paz. Así que fuimos haciendo una campaña de evangelización a alcanzar esos lugares a los que prácticamente nadie se acercaba. Seguramente por la lejanía en la que estaban, porque eran pocas casas y quedan un poco como marginados, olvidados de muchas veces incluso de la evangelización. Pero fuimos a visitarles, fuimos a verles, queríamos estar con ellos, queríamos ver cómo estaban y qué necesitaban de parte del Señor. Muchas veces ofrecíamos oración, otras veces sencillamente les llevábamos el Evangelio. Ahora, lo que recuerdo, entre otras cosas, era la amabilidad tremenda de estas personas. Personas que nos recibían con los brazos abiertos, que nos sentaban allí donde estuvieran, como estuvieran, si estaban en el campo, si estaban en la casa, y nos ofrecían enseguida, nos decían que si necesitábamos algo, si queríamos comer alguna cosa, se preocupaban de nosotros. Es más, muchas veces pasaba esto, que no salíamos de allí con las manos vacías, siempre tenían algo para darnos. A veces era, no sé, un poco de queso, un poco de embutido, unos panes hechos por ellos. Podían ser cualquier cosa, pero la realidad es que nunca prácticamente nos dejaban irnos con las manos vacías. Estamos hablando de una parte de la población que, lejos de las ciudades, viven en plena naturaleza, valoran mucho lo que tienen y lo ofrecen con mucho gusto. ¿Sabes? Cuando leemos en Mateo 24, en el versículo 12, creo que es, que Jesús dice, como una señal de su venida, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿Sabes? Cuando estamos en las ciudades, encontramos que esta es una de las características principales de la ciudad. ¿Sabes cuánta gente fue movida por la publicidad a dejar las ciudades para irse, a dejar los campos para irse a las ciudades? Pensaron que allí estaba la vida, que allí estaba, el ambiente, el trabajo, la industria, todo eso, que ya sabemos. Lo hemos comentado en más de una ocasión. ¿Pero qué se encontraron? Se encontraron con un montón de edificios, con una vida completamente desligada de la naturaleza y con unas relaciones totalmente frías. A diferencia del campo, fíjate que toda esta gente que vive en lugares así rústicos, en plena naturaleza, valoran mucho las relaciones, valoran mucho el tener vecinos, valoran mucho el poderse ayudar mutuamente. Eso es algo que es común en aquellos lugares donde la gente vive de lo que produce, vive del campo y todo lo que tienen lo valoran grandemente. Sabes que difícilmente verás que hay personas que son hurañas, que están de mal humor, que están algo así como fríos en las relaciones. Es difícil encontrarlos cuando te desenvuelves en aldeas, en lugares lejos de las ciudades, totalmente rurales. Y ese ambiente lo abandonaron para abrazar el ambiente de la ciudad. Terrible decisión, porque allí se han encontrado con que las relaciones eran nulas, incluso en el mismo edificio. Puedes vivir en un edificio con 8, 10, 20 plantas y no conocer a nadie. Así que las ciudades son uno de los factores, no solamente de delincuencia, de maldad, de lejanía de la naturaleza y de Dios, sino también de frialdad. El amor se enfría en una ciudad. Puedes venir de una relación maravillosa en el campo, con vecinos, con amistades, con ayuda mutua, porque conoces las necesidades del vecino y sabes que
que lo debe estar pasando mal. Quizás este año no ha llovido lo suficiente o ha sido un año de plagas, no ha habido bastante y unos a otros porque empatizan, porque saben la situación por la que están pasando, se ayudan. Esto no ocurre en la ciudad. En la ciudad estás a merced de lo que te ofrezca el sistema y si no hay, pues no hay. Pero difícilmente verás que los vecinos tocan la puerta del otro vecino para pedir algo, para ofrecerse ayuda, para tener unas relaciones de ese tipo tan caluroso. El amor de muchos se enfriará por haberse aumentado la maldad. Yo diría que las ciudades forman parte de esa maldad por su propia característica, por su propia visión de las cosas, sencillamente porque la vida urbana no se presta de ninguna manera, no se presta a ese ambiente de amistad, ese ambiente de compartir, de darse al vecino, de estar juntos, de... Bueno, me he acordado de eso porque pensando en cuáles son los factores de la maldad para que Jesús dijera el amor de muchos se enfriará. Bueno, yo creo que el movimiento de los campos a las ciudades es parte de esa maldad. Ciudades cada vez más grandes, más pobladas, pero también a la vez más infectadas de todo tipo de contaminación por una parte, luego a raíz del desconocimiento de la gente, de delincuencia, de una serie de cosas que son factores que afectan a que la relación en la ciudad crezca en frialdad. Es la realidad, no lo podemos negar. Por eso no nos debe extrañar que frente a esta señal de frialdad en la ciudad, escojamos el volver a los campos, a recuperar esas relaciones mucho más naturales, mucho más amigables, mucho más empáticas, dependiendo de Dios y comprendiendo al vecino que también está dependiendo de Dios. En fin, bueno, solamente quería hacer este comentario y dejaros esto como una señal importante que vemos en ese tránsito entre el campo y la ciudad. Volvamos a la naturaleza, volvamos a los campos donde podemos tener una vida mucho más natural y recuperar las relaciones perdidas. Que el Señor os bendiga.